Vamos al gran José Tesouro. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? A ver, llego a tiempo que me acabas de mandar Sí, el perfecto. Se enlace. acaba de ir Diego. Ha sido Nico, Diego, ahora tú. O sea, las horas más fáciles de todo el día de test, que es estar pudiendo hablar con alguien, porque ha habido las horas de la mañana que no ha pasado nada, han sido un poco un reto. ¿Qué tal? Primero, ¿cómo estás? Y segundo, un poco de valoración general, y ahora nos metemos un poco en materia. Bueno, bien, pero a ver, una pena el día, tío. Una pena porque muy poco provecho y muy pocas conclusiones de las motos. De los pilotos tengo alguna positiva, ¿vale? De alguno. ¿Y Pero de las negativa? motos, a ver, de Toprak, muy bien. Pero muy bien. Tú piensa una cosa. Tú no mires el tiempo de referencia del primero. Mira el tiempo de referencia de la mejor moto como la suya. Esa moto no está todavía. Me parece que está a 6 décimas te hablo de memoria, que acabo de verlo Sí, y ya por ahí te acabo está. de apagar. A 6 décimas de Quartararo. Es un tío que lleva 20 vueltas en una moto de este tipo y aparte con esa moto, pues no sé, me parece lo más positivo de lo que vi el día de hoy. Después de las motos, con los tiempos que rodaron, tampoco te puedes quitar conclusiones. Ya. Vale, y cómo estaba el circuito, empezaron a rodar muy tarde, prácticamente no pusieron actualizaciones, las más urgentes, las que más creyeron en ellas, creo que todas las marcas, ¿no? Pero no porque no tienes tiempo. Entonces, cuando te das cuenta que tienes 3 horas o 2 horas y pico buenas para hacer cosas, tienes que descartar. Tienes que descartar cosas y meter las que crees, que eso no quiere decir que sea así, las que crees que son las más adecuadas para esto. Otra cosa es lo de Yamaha. Me sorprendió bastante lo de Toprak. Y a ver, esto es una opinión mía. No me extrañaría que Yamaha estuvieran estuvieran aquí en los test con un mapping demasiado agresivo. Quiero decir, joder, hay que convencer a Fabio, ¿vale? Primero hay que convencer a Fabio para que se quede. Yo creo que Fabio, después del día de hoy, aunque insisto que no sacó muchas conclusiones, va a tomar una decisión o no. No creo que espere mucho más porque igual se le pasa el O arroz, sea, ¿tú crees ¿vale? que hoy era el día clave para convencer a Quartararo? No te digo que sea determinante, pero muy importante sí, ¿vale? Porque entonces, ¿qué quiere decir? Yo sacaría un motor que, aunque no me permitiera hacer una carrera, porque consumiría más de los litros establecidos en una carrera, aquí da igual. Luego, claro, llegaremos a las carreras y, bueno, pues que hay tiempo para evolucionar ese motor, o creerán Yamaha que sí, ¿no? Pero yo lo Ya. haría, ¿vale? O sea, por lo menos para mostrar un poco, aunque sea ficticio. Aparte de otra cosa, piensa que si juegas con mappings de gasolina muy agresivos, que aunque luego no los puedas cumplir, tienes una potencia más real a la que tú tienes que llegar. Entonces, con eso también puedes probar chasis, ¿vale? Porque si ahora pruebas un chasis que va decentemente bien, y me lo invento, tienes 250 caballos, me lo invento, ¿vale? Y tú sabes que posiblemente ese motor a mediados de temporada del año que viene igual tiene 280, Ujú. resulta que este chasis no te vale una mierda. Vale. Ya. O sea Ya, que ya, ya. yo probaría eso. O sea, todo el límite hasta, bueno, hasta jugar ya con la fiabilidad. Pero sin importarme los litros establecidos, que bueno, ahora son 20, porque da igual. O sea, para probar ahora da igual. Entonces, quizá después cuando veamos esta moto en carrera, en condiciones de carrera, si no evoluciona mucho, vamos a llevar más palo, porque eso es lo que vimos en la carrera aquella de Wildcard. Vale, estaba, joder, todo el mundo echando cohetes de que estaba a un segundo y pico, luego en carrera fue imposible, ¿sabes? Estaban a 2 y pico. Y eso es porque en carrera sí que tiene que llevar los 20, no puedes hacer invento. Vale. A ver, tengo muchas cosas aquí en mente ahora mismo, porque apuntar con todo esto no puedo apuntar nada, así que tengo como un batiburrillo de cosas, pero sí que, por ejemplo, me ha sorprendido mucho, tío, bueno, el salto. No sabemos todavía si es salto o no, o si va a ser lo mismo, pero sí, un poco lo revolucionario, como queramos llamarlo,
que ha sido Aprilia con la moto que han presentado a nivel aerodinámico, porque cambian mucho con respecto a lo que tenían este año, ¿eh? O sea, que me ha flipado porque siendo el último año de este reglamento y viendo que ya iban más o menos bien, yo me esperaba quizás un poco una línea que evolucionase en algo, pero una línea más continuista, por lo menos en lo que vemos desde fuera. Sin embargo, incluso ese, bueno, lo tengo aquí, espérate, ¿dónde? Creo que lo tenía por aquí, porque eso sí que me ha parecido el aleroncito ese que tienen ahí en en el colín, que me he quedado en plan, hostia, pero esto, bueno, no lo encuentro ahora, que es un poco más, está bueno, más adelantado, más cerca hacia el culo del piloto que la parte final y no sé, como trayendo cosas ahí un poco revolucionarias, distintas. Han quedado primero y segundo, pero bueno, esto, como tú dices, los tiempos hay que cogerlo de aquella forma. Estamos aquí en Valencia, aquí ha ido bien Aprilia. Lo mismo si esos test hubiesen sido en Malasia, donde quedó Betsek y decimos primero, estaríamos diciendo qué desastre Aprilia, porque a lo mejor no estaban ahí arriba. Entonces, claro, esto hay que cogerlo aquí con... Se ha cumplido un poco más o menos lo que íbamos viendo. Sí que hemos visto a Alex Márquez, que ha hecho ese tiempo con el carenado nuevo, que también es lateral, que es muy distinto a lo que tenía Ducati. O sea que ahí sí que hemos visto que han intentado hacer algo distinto y parece que funciona. Por lo menos Alex Márquez ha hecho un buen tiempo, a 84 milésimas de Raúl Fernández. Fermín Aldeguer ha hecho su tiempo con la GP25. Después Búlega, de pronto, se ha metido octavo, haciendo su mejor tiempo el fin de semana, que bueno, que es normal, rodando más en un mismo circuito donde está rodando otro fin de semana, con una moto que está conociendo, pues es normal que vaya mejorando, pero la última Ducati, sin contar a Celestino Vietti, Pecco Bagnaia, que además ha estado la mayoría del tiempo rodando con el paquete Aero 24. Y a mí esto es una cosa que yo no entiendo. O sea, es que yo esto no lo entiendo, de verdad, intento entenderlo. ¿Cómo puede ser que aquí en los test se siga como intentando empeñarse en ese paquete Aero 24 cuando a la vista están que el camino no está siendo por ahí? Porque cuando tú ves ese paquete aero, bueno, ese carenado nuevo que han probado, el colín sí era el colín 25, no el 24. Como que todo está pensado para que sea 25, con ese carenado 25, con ese carenado 26. Sin embargo, Pecco casi todo el tiempo ha ido con el paquete Aero 24. Y eso es lo que yo no entiendo. Eso es lo que yo digo, joder, tío, pero tendrás que intentar seguir el camino que están intentando en Ducati y seguir hacia adelante. Y además te añado, José, que no sé si lo has visto, que Tardozzi ha mencionado esta mañana a Sky que Alex Márquez liderará el desarrollo de Ducati y que será la referencia para Bagnaia. O sea, ¿cómo te quedas? Que el jefe de nuevo Ducati, tío, diga esto y que el que el que va a liderar el desarrollo va a ser un piloto de un equipo, de un satélite que se va a montar, que él no ha llevado la 25, ha llevado la 24 y ahora va a llevar... O sea, es increíble, tío. Es increíble. Bueno, pues, a ver, que lo lleve Alex me parece normal, ¿vale? Vamos a ver, el desarrollo lo tiene que llevar, debería llevarlo el piloto más rápido en pista ahora, ¿vale? Y ahora lo que tienen es él. ¿Por qué? Porque si tú, joder, lo que hablamos muchas veces de los probadores, vale, muy bien los probadores, pero si estás a un segundo y pico del tiempo referencias, posiblemente esa moto en ese tiempo de un segundo y pico más lento vaya bien. Pero cuando lo comprometes a tener que ir a los tiempos que tocan, posiblemente no vayan bien. Pecco, evidentemente, no está a un segundo y pico, ¿vale? Pero tampoco está donde tiene que estar. Entonces, posiblemente depositar el desarrollo ahora mismo de una moto, aparte de, joder, te han perdido que haciendo cosas de este tipo, el Aero 24, sabe Dios qué más cosas llevaría de 24, porque hoy puede llevar lo que le dé la gana, ¿vale? Sí, sí. Puede llevar los motores 24, lo que le dé la gana, ¿vale? Si se lo permite Ducati, el campeonato sí, porque no hay campeonato. Está todo abierto. Entonces sabe Dios lo que más llevaba dentro de 24. Vale. Pues para confirmar o para darse cuenta de que, bueno, yo creo que estaba equivocado. Él lo que tiene en la cabeza, lo que tiene en mente para mí, es lo bien que iba aquella moto el año pasado. Aquella moto el año pasado iba muy bien, pues contra un adversario que solamente tenía uno, ¿vale? Que al final le ganó, ¿vale? Es otra. Una moto que tuvo más caídas que ningún año. Entonces, él recuerda esa moto muy bien, ¿vale? Porque podía luchar contra Martín. Bueno, sí, claro que podía luchar contra Martín. Martín, lo que yo digo muchas veces, siempre que yo te llevo 30 puntos y te metes en una lucha fratricida, pues posiblemente me vayas a ganar. Pero tú tienes que caerte. A mí me da igual hacer segundo. ¿Vale? Y de esas carreras hubo muchas el año pasado. ¿Vale? Entonces, tiene que darse cuenta de una situación real.
de la que estamos ahora. Tiene que darse cuenta que todo el mundo que se sube en esa Ducati va rápido, incluso Bulega, ¿vale? Y Bulega lleva la moto de Marc, la moto desastrosa, que solamente vale para Marc. La peor Bulega, moto de la historia de Ducati. Bulega, ¿vale? O sea, y mira dónde acabó Bulega, tío. Vale, que dio más vueltas aquí que una peonza desde viernes, sábado y domingo, vale, sí, pero... Bueno, pero como Bulega, todos, ¿no? como todos, ya, bueno, sí, a ver, Toprak no, Toprak Ya, Toprak no no. vive este circuito, pero quiero decir que sí, que no sé, o sea, eso es lo extraño. O sea, todo Sí, el pero mundo después va rápido Bagnaia, con los toda la Ducati. parte final no ha salido, se ha ido antes. O sea, yo lo que también pienso es que, a ver, esto puede ser un poco buscando esa cosita de más, pero que creo que siempre hay que intentar buscarla, que no tiene por qué ser así. Pero que yo creo que si tú de verdad estás en una situación en la que no te encuentras, que de verdad estás probando cosas para ver si puedes reencontrarte contigo mismo con las sensaciones, joder, pues digo yo que un test como este intentarás exprimirlo hasta el final, no todo lo posible para intentar decir, joder, venga, a ver si sale algo. Sin embargo, no. O sea, como la última media hora o lo que sea, no ha salido en ningún momento, Peco. A ver, mira, vamos a ver, si sales, si tú tienes en mente que todo lo que te traen es mejor, o sea, lo tienes clarísimo, posiblemente hagas eso que tú dices. Pero si tú tienes en mente que lo mejor es lo que llevabas en el 24, tú llevas un montón de tiempo esperando que llegue el día de hoy para probar lo 24 y demostrarle a todo el mundo que tenía razón durante todo el año. ¿Qué Sí. ocurre cuando haces eso y no te sale y sale mal? ¿Cómo te quedas? ¿Qué vas a probar ahora? ¿Quedando una hora? No, simplemente no, o sea, estás desencajado. Porque encima vas en los tiempos y ves que Bulega te ha metido un rabo que te cagas con la moto que no va. Con la moto de Marc que está hecha solo para Marc. ¿Vale? O sea, Aldeguer probando, o Márquez, el otro día te decía, tenemos que ver lo que hace Alex Márquez con esa moto aquí. Evidentemente la moto que él llevaba no creo que fuera la 24 que llevó todo el año, porque si no, No. no, exactamente, no hacemos nada. Joder, pues rodó. A ver, no me puse a Tío, ver ritmo. haciendo lo mismo que todo el fin de semana, junto con Bezzecchi, junto con Raúl Claro, Fernández, lo que está claro. haciendo todo el fin de semana, ha hecho Alex. Sí, sí. La verdad es que yo creo que Alex fue el único de los de adelante realmente que no le vi hacer un time attack, de verdad. ¿Eh? A las Aprilia sí, porque a las Aprilia llegó un momento que se mosquearon entre sí, ¿sabes? Hubo un pique ahí. Entonces a eso les llevó a un nivel un poco más, arriesgaron mucho, otro que arriesgó mucho, Aldeguer hizo una selvada de la hostia. Esos sí que fueron a buscarlo, pero Y venía en rojo Alex, Aldeguer, ¿eh? Venía en sí, rojo sí, venía Aldeguer. rojo. Sí, sí, por eso. Y Alex no lo vi en ningún momento, en ninguna vuelta, a hacer cosas que no fueran probadas. O sea, no pasó el 100%, no creo que llegara al 100%. Fue muy tranquilo, como si estuviera en una carrera, ¿vale? No haciendo time attack. Entonces, la situación real de Marc creo que es un pelín encima, más arriba de lo que nos marca el cuadro de tiempos. Un pelín, diría. O sea que, bien, A las ver, un Ducati pelín en su está línea. a 84 milésimas del primero. Ya, O claro, sea, joder, pues que un pelín eso puede por eso. ser primero, ¿eh? O sea, que Fermín estaba para primero, pero tuvo ese fallo ahí al final. Pero venía para colocarse primero Fermín Aldeguer, ¿eh? A ver, no sabemos cómo cuadraba el T4, porque, a ver, perdió 500 y pico. 500 y pico en aquella salvada me parece muy exagerado. O sea, 500 y Ah, pico más lo que llevaba hablamos de 7 décimas, más lo que llevaba en rojo, que se volvió gris. Entonces, es posible que ya no lo cuadrara tan bien. El sector 4 este con el curbón es delicado, ¿vale? Es muy delicado. Normalmente, si tienes una moto para hacer bien alguna de las otras partes, T1 y T2, el T3, bueno, si la tienes muy bien, o sea, por ejemplo, la Costa, en algunos entrenos la tenía muy bien perfecta para esa zona y luego perdía una barbaridad en el curbón. Y luego le fue dando un poco la vuelta, ¿vale? Seguía perdiendo una barbaridad en el curbón. Excepto en quali, porque en quali lo hacía bien, porque mientras el neumático tenía 2 vueltas, tenían grip. Algo muy en la línea de lo que comentamos el jueves anterior aquí, que eso yo lo tenía muy clarísimo que iba a pasar, que le iba a pasar lo que al final le pasó, porque ya sé más o menos las virtudes y los defectos de esa moto. es difícil, tío, hacer una lectura. O sea, difícil. Te pones a ver la tabla de tiempos y si ves las primeras posiciones, quizás Fermín Aldeguer un poquito más atrás, pero te ves a Raúl Fernández, Bezzecchi, Alex Márquez, te ves a Pedro Acosta por ahí arriba.
más o menos los nombres que hemos estado viendo durante las últimas carreras, ¿no? Sobre todo con Alex Bezzecchi y Pedro Acosta. Que además Pedro Acosta estaba contento con uno de los carenados que han probado nuevos, dice que está contento y que donde realmente él siente que tienen que conseguir algo más es en esa consistencia durante las carreras largas. Eso es lo que él siente que es lo que está fallando, sobre todo KTM. Por lo menos por su parte. Pero volviendo al tema Ducati, ¿no? ¿Con qué sensación crees tú que se va, por ejemplo, no sé, con qué sensación te crees tú que se va Gigi Dall'Igna? Porque a mí hay una imagen que he visto hoy, por la parte final, que era un grupo de ingenieros de rojo en el lado del box de Alex Márquez, no sé si lo has visto, que estaban hablando con Sí, él. sí, Y sí, correcto. además, entre ellos, que lo mencionaba cuando estaba aquí Diego Lacabe, estaba Davide Varana, que es el director técnico de Ducati. Era uno de los que estaba ahí hablando con Alex. Y, hostia, es que está claro que es el piloto más rápido que tiene Ducati ahora mismo en pista, es con el que tienen que guiarse, pero ¿qué crees que estará pensando Gigi Dall'Igna ante esta situación? ¿Qué crees que estará pensando? O sea, ¿cómo se estará llevando esto? ¿Qué puede significar esto también a nivel motivacional del piloto, tanto para Alex como para Pecco Bagnaia, la situación en la que está? Un Pecco Bagnaia que además compartió esta imagen ayer en Instagram, en su propio Instagram, a ver que lo ponga aquí. Compartía esta imagen Pecco Bagnaia ayer en su propio Instagram diciendo mi 2020 y dijo mi 2026 comienza hoy, no comienza ahora. Y digo, pues Ostras. vaya, pues no ha empezado de la mejor forma posible. Yo creo el 2026 para Pecco Bagnaia, o por lo menos no ha dejado muy buenas sensaciones. Se antoja, yo me temo un año, el 2026, viendo, claro, esto es ya purísima especulación absoluta, pero viendo un poco cómo ha terminado el año, viendo esto, o cambia mucho la cosa al comienzo en la pretemporada que tengamos en Malasia, el shakedown y demás, que eso es a final de enero, que no es en tantísimo tiempo, o pues yo creo que vamos a ver un poco más de lo mismo el año que viene. A ver, el año que viene realmente o reacciona o va a tener más problemas todavía. ¿Por qué? Porque este año no contábamos cuando empezó el Mundial con Aldeguer, por ejemplo. El año que viene sí. Entonces no vaya a ser que aparte de que se le meta solamente a Alex, se le meta otra Ducati. Vale. No cuento tanto a lo mejor con los del VR46 porque hasta que no cambien un poco, sobre todo Morbidelli, ¿vale? Hasta que no cambien un poco de, bueno, no sé, de proceder, ya no te digo de aptitud, pues no cuento demasiado con ellos. Pero con Aldeguer yo creo que sí, es su segundo año, quiere demostrar que merece una Ducati oficial, como dijo ya allá atrás cuando le preguntaron qué le parecía que le dieran a Márquez, a Alex, una Ducati oficial. Y dijo, hombre, me parece muy bien porque se la merece. Ha sido segundo del Mundial. Eso me da motivación a mí para empujar el año que viene. Bueno, pues esa. Va a empezar el Mundial con esa motivación. Velocidad la tiene. O sea, que la tenga para ganar a Márquez, no. Pero que la tenga para ganar a este Pecco que nos encontramos en este año, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Si al final empieza el Mundial y aparte de, bueno, de tener, ya no te digo de que haga 15º ni esas cosas cuando estaba perdido, no, no, no. Te hablo de que empiece el Mundial bien. Y bien es como lo empezó este año, que este año lo empezó, pues, de los mejores de su vida en MotoGP. O sea, haciendo terceros, segundos. El año que viene igual lo empieza haciendo cuartos, quintos. ¿Vale? Y ya no metamos a las Aprilia también. Entonces, ¿qué escenario se encontrará Pecco en la primera carrera si hace un quinto ya en la primera? ¿Qué ocurre? Pues que se va a desmoronar. Lo Claro, mismo que le ocurrió olvídate. este año. Va a empezar a buscar algo nuevo. ¿Vale? Bueno, ¿y qué Y eso dirán puede ser bien. cuando si Alex con la misma moto, que 100% va a tener la misma moto el año que viene, queda por delante de él? Porque claro, Hombre, a ver, se le de desmontaría todo, momento, también lo de este año. de momento Alex le lleva ventaja. Y le lleva ventaja no por culpa de Alex, sino por culpa suya. De momento hoy Alex dio unas vueltas y unas indicaciones con una moto que posiblemente sea la moto más aproximada que nos vamos a encontrar el año que viene y Pecco desperdició esa oportunidad. Se encebolló en probar cosas de hace 2 años. ¿Vale? 24 horas podemos considerar que hace 2 años.
Que también ha llevado, Pecco el carenado Sí, nuevo, ya, pero casi ya, todo el pero tiempo ha ido con el 24, casi todo el tiempo. Y Sí, las sí. vueltas buenas, sí. Entonces, sabe Dios qué configuración llevaba debajo. Se ha O caído sea además y que todo con el paquete Aero se ha caído. 24, Sí, se ha caído con él. Sí, sí, para recordar viejos tiempos. Pues, pues sí, hombre, sí. No sé, tiene que reaccionar porque de verdad el chaval ya es que yo me echo las manos a la cabeza, ya en la carrera, ya cuando lo quitó Zarco, ya me eché las manos a la cabeza porque es que ya no sabes, te da pena, tío. Si dices, Sí, a esto ver, es pena da. A mí pena me increíble, da. tío. Es increíble, pero A mí bueno, pena me da, es lo pero que no hay. por ello. A ver, me da pena, no quizás. ¿Cómo explicarlo? Te da pena hasta cierto punto, ¿no? Hasta el punto en el que piensas que también consideras que él también tiene parte de culpa de la situación en la que está. Ya, Entonces, claro. totalmente. Pero es Entonces ahí es cuando desperdiciar dices tú, una sí, hombre, me da situación. pena, nadie quiere ver a un piloto así, pero tampoco se le puede Claro, tío. justificar absolutamente todo. No, 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 por supuestísimo, pero da pena porque es tirar por la borda una situación que muy pocos pilotos tienen en su vida, ¿vale? Ya, Acosta lleva 3 años ahí y va con un carro de polo, ¿vale? Vale, va con un hierro. Un carro de polos no es porque la moto corre, pero es lo único que hace, correr. El resto es un desastre, ¿vale? Y ya lo vimos el otro día. Si os fijáis, y si no, ver la carrera del domingo, eh, la única KTM que cierra bien los ángulos es la de Acosta. Las demás, si veis a Bastianini, el tiempo que estuvo rodando con Mir no es un artista en cerrar demasiado, es un artista en frenar. Pero luego en frenar, en girar como Acosta, no lo es. Iban juntitos los dos y si os dais cuenta cómo cierra la onda las trayectorias para levantar, hacer un pick-up rápido, lo hace muchísimo mejor que la KTM. Y hay que pensar que estamos comparando a Bastianini, que eso lo hace Bastianini mejor que Mir. ¿Por qué lo hace peor? O sea, aparte, estuvieron 2 vueltas o así que lo enfocaron mucho. Fijaros en eso, vais a ver las vergüenzas que tiene KTM. ¿Cómo soluciona eso, Pedro? Para hacer los ángulos, derrapando. Lo que yo explicaba el otro día. ya, ¿Qué haces al derrapar? Primero fundes los neumáticos y luego, como ya inicias la derrapada en la mitad de la curva, o muchas veces entrando, como en la última, esa derrapada sigue en el tiempo. ¿Vale? Entonces, cuando levantes la moto, ya te estás creando el spin. Ya no tienes aceleración hasta que pongas la moto totalmente derecha, que ya la Ducati que va delante tuya te ha metido 30 metros. Que es lo que ya. pasó y lo que nos temíamos el otro día que iba a pasar, que así lo dijimos en la carrera del Sí, sí, domingo. sí, sí. Es un desastre de moto camuflada por el talento de Acosta, bueno, por el talento de todos, porque insisto en que KTM tiene los mejores pilotos de la parrilla. ¿Vale? O sea, si hallamos la media, Claro, si hacemos la ahora media, sí, sí. no me digáis Mar, si Mar es uno, ¿vale? Ducati tiene a Mar y bueno, este año demostró su hermano también que tiene un nivel, ha dado un pasito más y tiene un nivel, pero ya está, ¿eh? Son dos. Pero es que KTM Ya. tiene buenos pilotos por todos lados. O sea, Bastianini es un piloto que le ganó con una moto del año pasado carreras a Pecco cuando Pecco estaba en su plenitud, ¿vale? Y Te- Viñales, te- ¿qué vamos a decir? ¿Vale? O sea que No, no, claro, claro. Y Viñales, que oye, ha quedado sexto hoy, que ni tan sí, mal. Que, quedó detrás de Pedro, sí. Sí, sí. mm, te iba a decir ya por terminar con tema Peco, porque, bueno, es que no se puede decir mucho más. Creo que la imagen, además de la caída de Peco, es como. Cuando pasó lo de Zarco, yo dije, es que una caída así, la primera vuelta, que te echen fuera y caerte así en la última carrera es el reflejo perfecto de lo que ha sido la temporada de este chaval. O sea, es que qué desastre. Pero creo, al final, Ducati en cierta forma nos da la razón cuando hemos estado diciendo todo el tiempo que pensamos que hay un factor muy importante mental en todo esto de Pecco Bagnaia, de su situación y demás, cuando demuestra la misma Ducati, demuestra Tardozzi con las palabras que te he dicho antes que ha dicho, que ellos no dudan de su moto. Porque si ellos dudasen de su moto, entonces Pecco Bagnaia seguiría siendo la referencia, si no está mal, que dirían, Pecco, venga, hay que hacer esta moto. La otra ha estado mal, pero no. Mm. Porque ahí está el factor en lo que mucha gente se equivoca, yo creo, que es, bueno, mucha gente, tampoco sé si es mucha, pero los que sean, que de esto de decir que Ducati quiere
arreglar su moto con Pecco Bagnaia. Y yo digo, ¿cómo que arreglar su moto? O sea, arreglar su moto no querrán recuperar a Pecco, que es distinto a arreglar su moto, arreglar la Ducati. O sea, la Ducati ellos consideran que están bien, que es con la que han ganado. O sea, Hombre, lo otro... Entonces, claro, yo creo que ahí, cuando se dicen estas palabras, al final nos dan la razón un poco en el tema de que desde Ducati no consideran que la moto sea el problema, sino consideran que es el piloto. sí, claro, joder, a ver, eso y yo también. O sea, y si en Ellos algunas también. carreras, hombre, claro, si en algunas carreras fue la moto que, que anduvo buscando Pecco. Pecco estuvo desconfigurando y configurando la moto durante todo el año. Pecco empezó muy bien con esta moto. ¿Y por qué acabó como acabó? Bueno, aparte lo decía él cada fin de semana. O sea, vamos a probar algo nuevo. Lo probaban, hemos encontrado algo, ya está, solucionado. Hasta el próximo fin de semana, que volvía a repetir absolutamente lo mismo. Y luego decía cosas muy perdidas, tío, cosas. O sea, que me diga en Aragón el tema de los frenos. Dije, vamos a ver, pero este tío nos quiere vacilar. O sea, yo desde aquí os dije que no eran los frenos. Que cuando lleguen a otro circuito, que los Ya. ponga. A ver si qué iba a ser solucionar con los frenos en sitios, claro, y evidentemente ni los probó en el siguiente, ni de coña, ¿vale? O sea, no puedes decir que a partir de ahora vas a meter esos frenos y ya tienes solucionado parte del problema. Porque claro, es que en las declaraciones que hacía es donde yo flipaba más. Porque, a ver, si no sabes nada, no opinas. Pero si encima te dicen muchas veces dónde está el problema y dónde está la solución, tú dices, no me lo puedo creer. ¿Sabes? Pues, no sé. Entonces, muy perdido. De todo, oye, otra cosa, el tema del aero, me decías, de Aprilia. Aprilia siempre, todos los años, ha sido la más arriesgada con la aero, desde hace mucho tiempo. O sea, estos carenados que vemos en el fondo de los discos de freno, y todo, que ahora lo lleva Ducati también parecido y tal. Yo la primera que vi, que aparte eran exagerados, luego los hicieron un poco más pequeños, fue en la pretemporada del 23, me parece. 23, Ujú. 23. Era muy exagerado, era algo que decías, hostia, ¿dónde van con esto? No lo llevaba nadie eso, ¿vale? Igual que es un montón de cosas. Luego, deflectores dentro justo para quitar el aire caliente. Sabes que el aire caliente tiene muchas funciones, ¿vale? Sobre todo si está muy caliente. Bueno, lo sabemos ya por los difusores soplados de la Fórmula 1. En una Sí. moto, evidentemente, no va a hacer un efecto semejante porque no hay un fondo plano ni hay una salida de deflector. Pero bueno, ese tipo de cosas, el único que empezó a trabajar con ellas es Aprilia. Yo creo que luego tuvieron que cambiarla porque los pilotos se le tostaban, se le quedaban como un pollo asado en algún sitio. Que alguno estuvo a punto de parar porque no podía Sí, sí, es respirar. cierto, Pues, es cierto. sí. Era uno de los Entonces, grandes eso problemas todo, que tenían siempre muchas quejas. claro. ¿Por qué? Porque si eres tan arriesgado, pruebas cosas sobre el papel que en el túnel del viento te dan ciertas cosas. En el túnel del viento posiblemente, pues ni siquiera tengas el motor en marcha. ¿Vale? Ya, Porque es una ya. simulación. Ya. Entonces, o sí, pero es diferente. A no ser, tendrías que hacer una simulación perfecta, prácticamente con un banco de pruebas con un rodillo que simulara muy bien, pues lo que puede ser la resistencia que puede tener el aire, hacerlo con un rodillo. Si tú pones un rodillo libre y aceleras con la moto a tope de vueltas, no vas a coger esa temperatura, porque esa rueda está rodando libre. Es como si levantas la moto y aceleras en falso, ¿vale? Pero sin embargo, con la resistencia que da a 300 y pico por hora, pues sí que ese motor tiene que estar peleando contra algo. Entonces ahí sí coge temperatura. Entonces tendría que simularlo de coña. Pero yo creo que hicieron eso. Y luego cuando vieron el ciclo teórico y el ciclo práctico, cuando llegaron al práctico, le dijeron a los pilotos, esto va muy bien, pero esto es insoportable, tío. O sea, Claro. vale, la moto va bien, pero yo no puedo ir al 100% La moto va más bien, pero en no va a circuito. terminar ni una carrera porque no puedo. Claro. O sea, no hay piloto, tío. O sea, me ahogo y no puedo ir al 100% más que unas pocas vueltas. Entonces, o se sube un robot aquí o un tío aquí no puede aguantar. Te iba a decir que, por cierto, he puesto aquí en pantalla por preguntarte qué te parece ese alerón trasero ahí tan distinto, ¿no? A lo que estamos acostumbrados ahí en MotoGP. Mucho más, o sea, es como mucho más fina por detrás el colín de la Aprilia y después por delante tiene esto.
Bueno, ya sabemos que también Rivolà se ha traído aquí gente de la Fórmula 1 y demás para todo este tema de la aerodinámica. Y también, hombre, aparte de esto, ya que te hablo aquí de Aprilia y de este alerón, Raúl Fernández se va con el mejor tiempo. Qué final de temporada de Raúl Fernández, ¿eh? O sea, cómo empezó y cómo está terminando Raúl. Y también, en cierta forma, no sé cómo ves tú, que ya al principio he dicho yo eso, de que bueno, que si a lo mejor esto hubiese sido en Malasia, pues no lo veríamos tan así, pero se va con buen sabor de boca Aprilia, al parón. Eso yo creo que es indudable. Al final se van con un doblete en la última carrera, se van con doblete también en los test, ganando 2 carreras consecutivas en Portimao y Valencia con Bezzecchi. Creo que es indudable que yo no te digo que estén a la altura de Ducati, porque parece que siempre cuando se mide un equipo tiene que ser Ducati sin Marc. No, hombre, Ducati se tendrá que medir también con Marc. ¿Y dónde pone Marc esa moto? No, o sea, claro, que al final es la referencia, igual que Bezzecchi, la referencia con Aprilia, por lo general. ¿Qué sensaciones te deja todo este final de Aprilia? ¿Y qué sensaciones te da el ver pues un alerón como este? ¿Qué sensaciones te da Raúl Fernández? O sea, Aprilia en general. ¿Qué sabor de boca te está dejando? Hombre, pues muy bueno, pero al margen del alerón, que ya sabes que yo no creo demasiado en los Ya, alerones ya, en ya, esa ya. parte, en esa parte. Otra cosa es en la parte, aquí no creo que haga mucho. De hecho, ellos fueron los primeros que empezaron a montar alerones en esta parte, alerones de este modo, no los Pokémon. Pokémon tienen otra función. Y aquella carrera que estaban primero y segundo en Montmeló, no llevaban, eran la única moto que no llevaba ninguno. Atrás, ninguno. Vale, por lo tanto no creo que ahí hagan mucho, sobre todo algo tan pequeño. Hay que buscar más, porque imagínate, ahí KTM tiene uno enorme, enorme, pero alerón de verdad, que parece un alerón de un Fórmula 1 pequeñito detrás. Y es la moto que menos tracción tiene. Por lo tanto, eso yo creo que no da demasiado, ¿vale? Por eso es muy poca cosa. Entonces, de todos modos, la moto en sí, para mí es el mejor año que de todos los que llevan aquí, que casi siempre llegan pero no llegan. Este puede ser el mejor, ¿vale? Yo creo que este puede ser el mejor. Tiene que Porque temer los Ducati. no, porque Ducati tienen a Mar, ¿vale? Y yo creo que incluso sin Mar, claro, sin Mar prácticamente ahora mismo solo nos quedaría Alex, bueno, y Aldeguer, que de momento es una promesa, ¿vale? No sabemos qué consistencia tiene, porque, a ver, hemos visto a Aldeguer ya en Moto2 no ganar un mundial que tenía que ser suyo, seguro, ¿vale? Ya no te digo que lo ganara, pero al menos tenía que lucharlo mínimo como lo luchó Manu este año. Y Aldeguer no estuvo en ningún momento por esa lucha del Mundial de Moto2. Entonces, no sé qué Aldeguer nos vamos a encontrar aquí, un tío que te gana una carrera un día con una mano y Uh -huh. luego te hace séptimo, ¿sabes? Y ese tipo de cosas Ya. no son lo más indicado para ganar un Mundial eh, en el MotoGP actual, con tanta, entre comillas, igualdad, ¿no? Pero, claro, es que si quitamos a Mar, como decimos, son los que dan, tal y como está ahora Ducati. ¿Por quién lo va a ganar Morbidelli? Claro, es que volvemos a lo mismo, tío. Entonces, si quitamos a Mar, Morbidelli. son los que darían. O Di Antonio, no creo, porque No, por lo no. mismo, porque son. Entonces, realmente, Ducati tampoco tiene tanto nivel de pilotos, ¿eh? Claro, o sea, tiene a los hermanos Márquez ahora mismo. Y a Aldeguer, que, insisto, a ver, todavía hay que. Talento tiene. Ahora, Sí. tiene que hacerse. No, talento es indudable que lo tiene. Sí, sí, Porque sí, si sí. no ganas carreras, ¿sabes? La pasa es que tiene que tener más constancia. ¿Sabes? Tiene que estar más Menos continuamente. dientes de sierra y un poco Sí, sí. más ahí. Tiene que estar más al 100% porque por hacer lo que tiene que hacer. No puede estar con pájaros un fin de semana y motivado otro cuando, Sí. hostia, este circuito se me da bien. Entonces, como se me da bien, pongo todo ahí. Todo. Pues no, tienes que ponerlo todo en todo, sobre todo en los que no te da bien, para que acaben dándote bien. Eso es lo que marca la diferencia entre un piloto con talento, que cuando lo que dices siempre, tío, tienes que tener motivación y método, ¿vale? Y él creo que talento tiene. El resto, igual que Acosta. Acosta este año creo que es lo que le faltaba, ese pelín que le faltaba, lo puso este año, ¿vale? Olvidarme de ganar carreras, no puedo, pero de momento voy a hacer lo que puedo.
y haciendo lo que puedes, ¿sabes? Acabas estando ahí. Ya. Yo Que creo que hay un punto de no empezó inflexión. el año así. Sí, yo creo que hay un ¿Cómo? punto de inflexión de varios pilotos este Sí, año. Alex Márquez, sin sí. duda, creo que este año le va a ayudar muchísimo a dar un salto. Pedro Acosta, yo creo que también. Creo que el Pedro Acosta que hemos visto de la segunda mitad de temporada en adelante, creo que puede hacer que tengamos a un Pedro Acosta también, pues bueno, no voy a decir distinto porque ya el fenómeno lo era ya, pero creo que quizás con una cabeza mucho que gestiona mucho mejor la situación y el momento que está viviendo, y eso al final aquí es importante. Raúl Fernández creo que también en final de temporada, quiero creer, aunque me falta un poco más de consistencia, pero quiero creer que le funcionará así. Al Deguer le falta eso sin duda. Te iba a hablar ahora de Honda. Es cierto que en la tabla de tiempos no han estado tan arriba, aunque los tiempos en los test estos hay que cogerlo muy con pinzas, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, Viñales esté sexto detrás de Pedro Acosta, pues, por ejemplo, Búlega octavo, te demuestra que obviamente posiblemente ahí había mucho todavía, pero que también te digo una cosa, los pilotos aquí, cuando llegan a este test, lo que quieren es irse a su casa y ya está, terminar y empezar las vacaciones, es lo que quieren los pilotos también. Pero creo que el mejor reflejo de Honda ha sido Alberto Puig, contento con los pasos que está dando Honda, además se le notaba en la cara a Alberto que estaba contento, y cuando a Alberto se le nota, eso significa que posiblemente sí que sea cierto que de verdad están sintiendo que los pasos que se están dando son los correctos. ¿Qué esperanzas tenemos con Honda para el año que viene? Que ellos siguen diciendo que el objetivo es estar luchando por el podio, pues la mayoría de fines de semana. Y claro, y aquí, ¿qué podríamos esperar si tuviese quizás pues algún piloto de los top? Si tuviera algún piloto de los top, eso sin problema ninguno. Lo que acabas de decir, luchar por el podio cada fin de semana. Porque yo he visto cómo se comporta la moto detrás de las KTM cuando, sabes, que lo podéis ver y va mucho mejor que la KTM. Gira mucho mejor, acelera más porque tiene más tracción. Ahora, KTM tiene el problema que tenía Honda hace 6 meses. ¿Vale? Tiene motor, porque el motor es el mismo, el motor de la KTM corre. Pero si no puedes aplicar al suelo lo que tienes, da igual, no te vale de nada. ¿Vale? Entonces, o sea, para mí ahora mismo está. No te digo que con Aprilia, porque. Uy, ¿qué ocurre? Que Aprilia, tanto Bezzecchi, el binomio de Bezzecchi, como también se le da bastante bien ¿cómo se llama? Joder, ¿A Raúl? a Raúl, sí. Claro, que estén esos dos pilotos no ahí, que sean dos y que no sea solo uno, quizás. Pero es que son dos hace muy poco tiempo. Y tú piensas una cosa, que Raúl ya lleva Ya. mucho tiempo con ese proyecto. Lleva mucho tiempo con ese proyecto, no hubo grandes cambios, ¿vale? Que tuviera que hacerle cambiar su forma de pilotar o enfocar pilotaje desde otro punto de vista. La continuidad, que es lo que yo insisto, que es el puntito que te da eso último. Eso es el problema que tiene Pep. ¿Vale? Llevo diciéndolo todo el año. ¿Vale? En vez de atarse a una moto que sabe que puede ganar, ¿vale? Como no gana este fin de semana, para la semana que viene prueba otra cosa diferente. ¿Vale? Eso es imposible. Aunque seas, es que eso es imposible. ¿Vale? Y, por ejemplo, yo creo que eso en Honda lo están haciendo, o lo llevan haciendo algún tiempo, por eso han llegado hasta aquí. Hace 4 meses no estaban ni de lejos, ¿vale? Eso se hace probando cosas. Y probando cosas está muy bien, pero tú tienes que adaptarte y ir rápido con esas cosas. ¿Vale? Tú no pones una cosa nueva y vas rápido con ella. Por el mismo motivo que Bulega no se sube en una MotoGP y va más rápido que con la Superbike. ¿Vale? Y la moto Ya, es mucho más rápida, pero no vas, porque tienes que adaptarte y acostumbrarte a ello. Y eso hay que dar muchas vueltas. Entonces, ya. yo creo que eso es la moto. La moto para mí ya está. No te digo para ganar el mundial, aunque con Mar tampoco pondría dinero en contra. De esta Honda con dos cositas más para el año que viene, con dos cositas más y con Mar, no me extrañaría porque, joder, estoy viendo lo que está haciendo gente. Sobre todo estoy viendo cómo se comporta la moto en pista cuando está luchando con otras. Y ahora ya las vimos luchar contra KTM. En alguna carrera vimos a Marini luchar contra el Deguer en aceleración y lo fundió. Eso en un circuito en Sepang, además. O sea, un circuito de aceleración infernal. ¿Vale? Entonces, la moto yo creo que no le falta casi nada. Casi nada. ¿Vale?
Tengo ganas, tío. Tengo muchas ganas de el año que viene ver dónde puede estar Honda, porque además tengo interés que tenía. Yo, fíjate, no creo que hayan sido unos malos primeros test, pero ya me esperaba un poquito más de Diogo Moreira. Quizás algo más estilo. No te voy a decir igual, pero estilo Pedro Acosta, que sí que en su primer test en Barcelona a final del 23, hombre, no es que estuviese arriba del todo, ni mucho menos, pero sí que las sensaciones de Pedro Acosta en muchos momentos fue, ojo, que está haciendo tiempos interesantes, aunque al final del día se fuese hacia atrás. Con Diego Moreira no he tenido tanto esa sensación, sin embargo no la ha hecho mal, aunque ha quedado el último, sin contar a Celestino Vietti, ha hecho un 1.31.1, se ha quedado a 1,8 segundos del tiempo de Raúl Fernández. ¿Qué crees que podemos esperar de Diogo Moreira? Por cierto, Diogo Moreira, que lo sabe 100% seguro, que lo has visto, que al final no está Idemitsu en ese lado del box, ni no va a seguir por ahí. Se habla de Petrobras, que pueda llegar ahí, pero claro, está Castrol en el otro lado del box. Yo no sé muy bien qué es lo que puede terminar de suceder dentro de la estructura LCR. ¿Qué sensaciones? Porque ya me has dicho Toprak que te dio buenas sensaciones. ¿Qué sensaciones te ha dejado Diogo Moreira en su debut en MotoGP? A ver, Moreira no es Acosta, ¿eh? O sea, olvidaros, si alguien piensa eso, olvidaros de lejos, pero Ya. ni por asomo, de verdad. Es un buen piloto, no es Acosta. Acosta hay uno ahora en MotoGP. Hay un Mar, hay una Acosta y hay un Fabio. Y ahora mismo no te digo yo que Acosta esté por encima ya de Fabio, ¿vale? Fabio tiene una forma muy particular de llevar la moto y lo vi en la V4 y en la V4, bueno, también es cierto que no se le puede pedir en el Sololmo, ¿vale? No puedes adaptarte a esa moto que no tiene nada que ver en 10 vueltas. O sea, lo veremos para el año que viene. Entonces, yo creo que puede estar no sé, entre talento puro, hombre, entre los 10 mejores de MotoGP, posiblemente sí, porque ya te digo que para mí ahora mismo, sacando algunos, no hay mucho nivel en MotoGP, no hay el que había hace unos años, ¿vale? Que, bueno, todos he sabido, la generación aquella que se juntaron varios, que son algunos de ellos, pues, de lo mejor de casi toda la historia, ¿vale? Entonces, ahora mismo, pues, ninguno de los que sacando, si quitamos a Mar, no creo que podamos decir de alguno de ellos que es de lo mejor de toda la historia, ¿eh? No creo. Entonces, Ya. es normal. El chaval, bueno, yo creo que se lo tomó con mucha calma, porque creo que le incidió mucho a Alberto en ello, que lo que menos necesitas ahora es caerte. Pero bueno, de todos modos, alguien que sea muy competitivo lo llevas dentro. O sea, quieres dar, no te vas a caer, pero quieres dar, no vas a pasear, ¿vale? Incluso Toprak, que ese sí que, bueno, viene de otra disciplina diferente. Moreira viene también de Moto2, viene de Pirelli, pero al menos estuvo aquí todo el fin de semana dándole vuelta, al menos el circuito lo conocía. Vale. Y lleva una Honda que ahora mismo está muy por encima de esa Yamaha V4. Muy por encima. Sí, 2 sí, años. sí, sí, sí. Claro, la gente Joder. habla del duelo de rookies, pero yo creo que el duelo de rookies, si es por clasificación, yo creo que se lo debería llevar Moreira con la moto que va a tener. Moreira, por la moto que va a tener, ¿por qué? No te entiendo. Moreira tiene una buena moto para, ¿sabes? Claro Mejor que Toprak. claro que por eso creo que el duelo de los rookies el año que viene entre Toprak y Moreira, que posiblemente se lo lleve Vale, el Moreira año por que la moto viene. que tiene. Sí. Claro, Pensé que me claro, decías claro. hoy en los test. Hoy, el año que viene, el Ah, año que no, viene. no, Sí, no, sí. no, 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 no. Hoy en los test pensé que me decías, vale. Sí, sí, el año que viene, sí, de los rookies, sí. Sí, hombre, o sea, que no te quepa ninguna duda. Sería una sorpresa muy negativa por parte de Moreira y muy positiva por parte de Yamaha y de Ya, Toprak que acabe por delante de él con esa Yamaha, que a esa Yamaha le falta muchísimo. Muchísimo. ya. Mira, te voy a ha hablado P con Dazón, te voy a decir lo que ha ido diciendo, a ver qué, a ver qué nos dice. No sé lo que ha dicho, pero lo tengo aquí pausado. Vamos a ver qué dice Peco Bagnaya. Te voy diciendo. Le dice Izaskun que no ha podido ver qué ha pasado en la caída, que se nos lo puede contar. Y dice Peco, no me he caído, la moto ha caído. Yo estaba intentando que no se cayese en la grava, pero es muy profunda y he perdido la posibilidad, pero al final nada. Ha sido un día muy bueno.
Estoy contento por todo. El feeling estaba a un nivel muy alto. Mucho mejor que con respecto al fin de semana de carrera. Mucho mejor que respecto a las últimas carreras. Y esto es algo que quería muchísimo. Volver a encontrar este feeling y poder terminar la temporada en esta manera. Así que positivo. Ahora tenemos que entender el porqué. Ya que lo hemos conseguido, es algo muy importante y tenemos que estar contentos. Bueno, pues paro ahí. ¿Qué te parece la declaración? Oye, me sorprende. Me sorprende escuchar a Peco decir, oye, que muy bien, mejor que las últimas carreras, el feeling muy positivo, era algo que tenía ganas de encontrar, se le ve contento a Peco Bañaya. Joder, pues estoy encantado de ello. Pero bueno, también sabemos que eso es lo que suele decir después de cada carrera, que es un fracaso y prueban algo nuevo, ¿no? O sea que, y ahora, como para la semana que viene no hay otra carrera, pues nadie se va a acordar de esto, o casi nadie, Bueno, dentro de un tiempo. Pero sacaremos estas declaraciones si hace falta en su momento. No te preocupes que aquí en la hemeroteca, aquí no nos olvidamos. serán Aquí, otras más, porque ese tipo de comentarios lo hizo muchas veces durante este año, ¿vale? Ya hemos encontrado algo, ya tengo sensaciones, ya al final ya no decía esto. Las últimas 3 carreras ya cambió un poco el discurso, porque eso ya era un poco cansino, ¿no? Al principio, oye, decía, hostia, dice Peco que ya encontró, al menos mal. Llegaba la siguiente carrera, otra vez, peor. O sea que, ¿qué va a decir? ya. Que es un desastre. ¿Qué va a decir? Bueno, Que la moto es... Claro. Si dice que bueno, la moto oye, es un desastre, pero... le dirán, oye, todas van bien, menos tú, ¿qué pasa? Tú imagínate que yo le hago la entrevista, o tú, Claro, y pero te pasa que dice, es un no, arma de muy doble mal. filo, ¿no, José? Porque es que si después de decir esto, de pronto cuando lleguemos el año que viene, vuelva a ir mal, le van a decir igualmente, joder, pero no decías que el feeling muy positivo y que bueno. No, se lo dicen porque eso lo dijo en cada gran premio, e incluso cuando probó los famosos discos. Y hizo podium, nada más, entre comillas, ¿no? Sí, sí. A la semana siguiente no hubo nadie que le dijera, oye, ¿no dijiste la semana pasada que tenías solucionado el problema con los discos? Nada, es una Ya, ya. pregunta un poco, es una Bueno, pregunta hija puta un poco, ¿no? a ver qué sigue diciendo Peco. A ver. Dice, ¿alguna idea tendréis del por qué? Dice, no sé qué ha cambiado para recuperar ese feeling. Dice Peco, todavía necesito hacer el meeting, pero pienso que sí. Al final, desde que he empezado esta mañana, he podido empujar fuerte. Respecto al weekend de carrera estaba a 6 décimas del ritmo mejor y esto es algo que no siempre pasa. Y esto para mí ha sido fantástico, poder rodar de esta manera, empujar de esta manera. Y solo nos ha faltado el time attack final por ponernos delante, más delante. Pero al final estar a 3 décimas con neumático medio duro delante es algo que está bien. ¿Has estado trabajando? Le pregunté a Izaskun. ¿Has estado trabajando con una moto más parecida al año pasado o no? Dice Peco, solo con una moto en primera versión 26. Bueno, con el paquete aero. Claro, es que esto lo dice, no, con una versión. Solo con una versión paquete base 26, ¿no? Dice que, bueno, que yo creo que como todo se le ha visto el carenado, se le ha visto todo el carenado nuevo y demás, pero a Peco sí que se le ha visto con el paquete aero 24 casi toda la jornada. Otra cosa es que debajo de toda esa aerodinámica, de todo ese carenado, esté lo nuevo del 26, que eso no digo que no, porque eso no lo podemos saber. Pero claro, entonces ¿para qué sirve la aerodinámica que están llevando? Me pregunto. Porque A claro, ver, joder, o sea, sí, es que eso es lo que no entiendo entonces, coño. O sea, ¿de qué te vale la aerodinámica si al final cada uno lleva una absolutamente distinta y no sé, no creo que si alguna función tiene que tener y algún feedback necesitarán los ingenieros con lo que tienen, ¿no? Digo yo. a ver, mira, la aero es algo tan sutil, aunque mucha gente se crea que no lo es en las motos, ¿eh? Que, hombre, tiene mucho que ver, pero no tanto. ¿Tú te imaginas un Fórmula 1 con 2 aeros totalmente diferentes en el mismo equipo? Dos Ferrari, ni de coña, ¿vale? Y que encima consiguieran el mismo resultado. Eso es imposible. Bueno, las motos sí pasan, ¿vale? Por eso es lo que demuestra que no, bueno, o perder un alerón y toda la cascada Ya, y ya. hacer el mismo tiempo, el mismo, que esto ya pasó muchas veces. Entonces, no, tampoco es algo para volvernos locos. Hay un montón de cosas que influyen más que esto. De todos modos, si creen más de lo que yo creo que influye mucho, pues probar una moto 26
con la Aero 24 es que no confías demasiado en los, en los aeros, ¿vale? Porque, no sé, tendrás que probar, porque vamos a ver, ¿qué conclusiones quitas sobre esto? Imagínate que va mal. ¿Por qué fue? ¿Por la Aero o es que la Moto 26 es un desastre? Igual por culpa del Aero, acabas descartando esa moto y es una pasada de moto. Prueba la Moto 26, full 26, ¿vale? Y luego, oye, vale, si quieres luego hacer pruebas o matices, pues puede ser, pero es que, a ver, la Aero 24 yo creo que está súper probada, ¿eh? Creo. Sí, yo creo que más de lo que posiblemente les gustaría. Muy probablemente. Y está hablando aquí. A ver, Alex Márquez, que va a ser interesante porque, claro, él viene. Ojalá le pregunten. A ver, ¿qué le pregunta Izaskun? A ver. Acaba el día de test con una sonrisa. Buenas sensaciones. Dice Alex, ya sabéis que vaya bien o vaya mal, siempre tengo una sonrisa. Dice Alex, siempre hay que jugar al despista. Dice, no, al final ha sido un día bastante positivo. Es verdad que hemos tenido mucho menos tiempo del que esperábamos en pista, muchas menos vueltas, hemos probado muchas menos cosas de las que teníamos previstas, pero creo que hemos probado diferentes soluciones, diferentes cositas, para que sobre todo diferentes direcciones a trabajar o seguir, para dar la información y que tengan estos 2 meses para poder trabajar y tener cosas diferentes en Malasia. Así que ha sido positivo, me he sentido bien con la moto diferente. No quiero ponerle nombre, ni 25, 26 o qué es. Simplemente es diferente. A partir de ahí me he sentido bien. Y esto es lo positivo. Bueno, aquí inteligente movimiento de Alex Márquez sin querer ponerle un nombre a la moto para que la gente no empiece a abrir debates. Porque claro, al final, lo que decimos siempre, el tema de la GP25 era más un concepto que una realidad. Al final es un nombre que se le pone a la moto que llevan los pilotos oficiales, pero que nunca dejó de ser una 24 con cosas 25, pero que no dejaba de ser una 24. Entonces, si al final la gente le empieza a poner nombre, dirán, no, porque la que probó Alex, y Alex dice, no, esta es la 25.3. Para el año que viene la gente estará, no, porque la 25.3, Alex dijo que no sé qué, y ahora pues... Y dice, nada, aquí cero lío. Vamos a seguir escuchando a ver qué dice, qué sigue diciendo. Dice que es diferente. Y dice, pues lo único que habéis visto, el carenado de fuera. Dice la parte lateral, muy evidente. Probando, como te digo, diferentes soluciones, diferentes direcciones de cosas para ver hacia dónde tirar. Y ha sido bastante positivo, dice Alex. Le pregunta a Izaskun, ¿en qué es mejor que la que tenías hasta ahora? O todavía no se puede decir. Dice Alex, a ver, dice, faltan vueltas aún para que te pueda decir. Son motos muy, muy parecidas. Hay diferentes piezas. Era solo para probar qué dirección seguir y qué poner todo junto. Hay un mix de cosas que hay que tratar de entender. Todo lo que he probado, dice, nuestro trabajo es llevarlo al límite, que ellos tengan buena información y a partir de ahí vean con números qué es lo que hay. Y dice, porque los números nunca mienten. Y ahí es donde ellos tendrán buena información para poder mejorar. Bueno, no sé si quieres comentar algo con esto que ha dicho Alex, esto último. Bueno, hombre, tienes razón esto de que de momento no sabes qué moto vas a llevar porque no es una moto definitiva, es una moto que todavía tiene horas de test, ¿vale? Y sabe Dios lo que guardas o lo que, no sé, lo que descartas de la moto que estuvo rodando hoy. Posiblemente descarten muchas cosas y, guarden otras, ¿vale? Yo creo que la Aero yo creo que es bastante acertada, ¿vale? Porque no hay quiero decir, cuando no haces un cambio radical muy bestia, por ejemplo, KTM los tiene hecho bastante, entonces, cuando cambias algo muy bestia y luego cambias otro paso al mismo tiempo, yo creo que es cuando entras en pérdida, ¿vale? Que por eso entendemos que KTM estuvo muy cerca muchas veces y cuando le faltaba muy poco, hacían cambios de la hostia. Metían un carenado diferente, unos alerones detrás de la hostia y luego al final, o sea, era una moto que traccionaba muchísimo y ahora resulta que es una moto que no tracciona. Yo eso no lo puedo entender. Porque o sea, lo difícil que es encontrar esto, no sé, que perderlo así es algo muy extraño. Entonces, aquí Ducati fue un poco más conservadora, ¿vale? Porque te fijas y tampoco es una revolución, ¿vale? Hay dos, si te diste cuenta, hay dos diferentes, dos configuraciones diferentes que pueden ser, alguna de ellas será parecido a la definitiva o lo más cercano.
que hay una entrada de aire muy corta, ¿vale? Pero con mucho ángulo, y una mucho más larga con menos ángulo. Bueno, al final tienes un ángulo parecido, porque si el viento lleva más tiempo por ese canal, va a hacer una fuerza, ¿sabes? ¿Cómo te explica? El aire es como si pones dos Yo no me he cordones. dado cuenta de eso, de que Sí, tenían dos sí, configuraciones. sí, tienen dos configuraciones. A ver, ¿quién? Alex llevaba una, ¿quién llevaba Villan la otra, tío? Antonio, Mm, Villan no Antonio y la vi en la Peco. moto No, pero el Peco llevaba casi siempre la 24, excepto unas pocas vueltas. Hostia, pues mañana, luego lo veo. Luego lo veo, pero sí vi dos carenados diferentes que, a ver, lo que cambia, o sea, el frontal es exactamente igual. La tapa lateral del carenado, uno tiene una entrada de aire mucho más, o sea, entrada y salida, y el otro tiene entrada, salida y salida, ¿vale? Y parece que tiene más ángulo. Pero eso lo vi nada más después de comer, o sea que es muy fácil recuperarlo porque debe ser sobre las 2 y pico, al poco de empezar la Ajá, moto. Sí. ajá. Entonces, luego te diré qué moto es. Pues, hostia, yo me quedé ahora con el carenado me quedé con el carenado en la cabeza, y ahora no me viene qué moto era exactamente. Pero Digi no, o sea, no era una moto del VR, seguro, ¿eh? Pues O casi seguro. entonces solo puede ser Peco o Alex Márquez. Pues no está Mark, solo puede ser uno de estos, ¿no? Sí, va a ver, la que era de diferente color, que era la grande, era la de Alex Mark. Eso lo tengo claro. ¿Vale? Pero Esa Di era la Antonio parte. también llevó carenado negro, ¿eh? A ver, entonces posiblemente fuera. Sí, sí, puede Y ser. Era además hubo negro, una puede ser parte que que fuera. hizo unas pruebas de Gian Antonio así y después se vio a Gigi Daliña en el box de VR46 hablando con Gian Antonio. Lo mismo fue Puede ese ser, tío, momento. puede ser. Puede ser. Lo que pasa es que ya te digo, vi tantas cosas al mismo tiempo y estaba Ya, haciendo ya. otras. Oh, A esa muchas hora horas. estaba haciendo otras cosas. Y era pistazo y estaba viendo otras cosas al mismo tiempo. Y ahora me quedé más con el de Alex, sobre todo porque lo enfocaron muchísimo. ¿Vale? El otro fue Tim Pum. Aparte se comentó algo. Me parece que Juan Martínez estaba comentando algo al respecto de Ajá. eso. ¿Vale? O sea que. Igualmente, buenos comentarios, ¿no? De Alex Márquez, porque muchas veces hemos visto a los pilotos después de la jornada de test que no han tenido tampoco ningún rubor, tampoco en criticar, pero sí en decir, bueno, sí, bien, pero no, bien en general, pero hay alguna cosilla que el anterior que no sé qué. Aquí Alex además deja muy claro, fíjate que él viene de la 24 2024 y dice, Sí. las motos son muy parecidas, son muy iguales, igualmente, lo que hemos probado hoy con esto. O sea, fíjate que él no ha pasado ni por el salto 25 y aún así, él dice, sí, o sea, bien, pero las motos son muy parecidas igualmente. O sea, no hemos dado realmente ese salto aún. Yo creo que. Bueno, a mí las sensaciones tanto de Peco, aunque las de Peco hay que cogerlas con pinzas, absolutamente, sobre todo este año. Pero las de Alex creo que son buenas sensaciones. Y además te voy a decir una cosa que lo comentaba hace ya horas. ¿Que no crees tú que después de toda la carga que se le ha dado a Alex Márquez este año por parte de algún sector o algunos sectores que han utilizado un poco a Alex como esa vara de medir de negativa un poco, ¿no? Como le suelo decir yo este año, que si Alex está ahí, pues entonces que la GP24, vaya, es la mejor moto de la historia y en verdad le sacará un segundo a la 25. Por eso está ahí Alex Márquez. ¿No crees que Alex Márquez tiene que también utilizar como motivación el año que viene decir, bueno, ahora tenemos la misma moto que Peco? Absolutamente la misma moto que Peco. Ahora sí, Alex queda por delante de Peco el año que viene, que yo no lo descartaría, viendo cómo está Nada, en uno, cómo está absoluto. otro. ¿Qué es lo Sí, que sí. se puede, qué es lo que se dirá entonces? Es que claro, Bueno, es que siempre tienes argumentos, tío. La gente, vamos a ver, pues que esa moto está más pensada para Marc que para Peco. Ya está, es fácil, tío. claro Todo, que todo Alex lideró el desarrollo aquí en Valencia y que eso ya le también. da. Ya, claro, es una moto hecha para Alex. El Sí, año que hombre. viene la moto será hecha para Alex. Vale. O algo de eso, ¿eh? Acuérdate que yo estoy deseándolo, ¿eh? O sea, y te voy a decir una cosa, que lo puse ayer en Twitter. Si de pronto el año que viene Peco empieza a ir bien, debería ser bueno, ya no sé si lo normal. Lo normal tendría que haber sido este año, pero que si de pronto Peco empieza a ser competitivo, como debería ser, estoy seguro de que habrá gente que dirá que es que Ducati, que todo esto gracias a Peco Bañaya, ¿sabes? O sea, gracias a Peco
Claro, la moto ha vuelto a su camino, pero si Pecco vuelve a ir mal, se dirá que es que Ducati, Marc, los hermanos Márquez han confabulado en contra de Pecco Bagnaia y es que, tío, pero es que lo estoy viendo venir. O sea, igual que el año pasado yo decía, el año que viene saldrán conspiraciones de todo tipo, vamos, estoy seguro. Esto yo ya lo estoy viendo venir, pero vaya, a meses vista que se dirá, porque se dirá. No, tengo cero duda. No sé si tú piensas igual con respecto a esto. Sí, totalmente. Pero ya te digo, eso son cosas que tampoco tenemos que darle demasiada importancia porque, oye, todo el mundo tiene a lo mejor su piloto preferido, su marca Sí, sí. preferida y la justifica. A mí es ya os digo, es una cosa que yo nunca me pasó porque me parece, ni siquiera cuando era muy jovencillo, que tenías un piloto. Ahora realmente no tengo un piloto, ¿vale? O sea, Marc es Marc, pero tampoco. Pero yo soy aficionado a las motos hace muchísimos años, ¿ok? Entonces, la gente va y viene, ¿vale? Las motos siempre están ahí. Pilotos, yo tuve muchos pilotos Ya. que ya no están hace muchos años, vienen y van, y vienen otros, mejor, peor, Ujú. ¿vale? Entonces, porque hay mucha gente que te haces hooligan, tío, de un piloto, y cuando ese piloto se va, pues dejas de ver las motos. Entonces tú no eres aficionado a las motos, ¿vale? Entonces yo creo que es así. Igual que esto, que los pilotos, las motos. Entonces lo mejor es tener, o sea, la mente clara, la mente abierta, para poder ser, bueno, pues crítico con quien sea, aunque sea tu piloto, ¿no? Está clarísimo. Que bueno, que todavía más. Vale, pues no, Bueno, pero que pero hay gente que eso, no, hay como tú gente que eso pasa con justifica. todos los pilotos, ¿eh? Cuanto más grande sea el piloto, más pasa. Sí, claro, por supuesto. Pero ya te digo, a mí hay muchos pilotos grandes que nunca me llamaron demasiado, que entiendo que son buenísimos pilotos, pero que estuvieron sobrevalorados por mil Ujú. motivos, porque y otros al revés, ¿no? O sea, alguno de ellos, te digo, Pedrosa, por ejemplo. Pedrosa es mucho mejor piloto de lo que la gente se cree. No tiene ningún mundial y hay pilotos que no tienen el nivel de Pedrosa y tienen mundiales. Por eso muchas veces también es cierto que medir esto con los mundiales, ¿vale? Igual que el Ya, chaval ya. este, Bueno, no. Moreira no ha ganado una carrera en Moto 3 y 4 en Moto 2 y se va a HRC, por ejemplo, ¿vale? ¿Y puede hacerlo bien? Sí, por supuesto que puede hacerlo bien. Y hay gente que a lo mejor ganó en Moto 3 y ganó más y le cuesta más MotoGP. ¿Vale? Es que hay un montón de cosas que no es solamente el talento. No es solamente. Talento aquí tienen todo, porque si no, no llegaban hasta aquí. O sea, si os dais cuenta las cosas que tuvieron que ganar para que un tío llegue a MotoGP, Ya. no hablamos de ganar Moto 2, no, es que ya para llegar a Moto 2 tiene que llegar ya para llegar a Moto 3 tiene que haber ganado casi todo desde que salieron los dientes. ¿Vale? Ujú, ujú. Otra cosa es que me digáis que hay gente a lo mejor que tenía más talento y no llegó. Sí, totalmente cierto, ¿vale? Porque no tenían medios. Totalmente cierto. Pero eso es así. Aquí, bueno, son todos. Esa diferencia la hace pues el que tiene talento y algo más. Y eso ahora mismo el ejemplo es Marc. Marc. Lo tiene todo, todo. O sea, Sin algo que, duda. por ejemplo, Stoner no tenía. Stoner tenía talento, pero no le gustaba el mundial, no le gustaba estar aquí, no le gustaba el espectáculo, se llevaba palos con Carmelo y, bueno, con todo lo que es Dorna. Entonces, no estaba a gusto. ¿Vale? Lorenzo igual. Lorenzo toda esta mierda no le gustaba nada. ¿Vale? Aparte, era un tío maltratado, digamos, dentro de su marca. O sea, entonces tampoco estás a gusto así. No lo estás. ¿Vale? Mar supo crear mejor que ninguno la situación. Eso de llevarse a su equipo técnico a Honda, el de Moto 2, esa Ujú. familia que él tenía, eso vale mucho, sobre todo para los momentos malos. ¿Vale? Todo esto se construye de buenos momentos, pero no puede derrumbarse en los malos. Y malos, bueno, Mar no tuvo muchos hasta el 20, pero bueno, tuvo algunos. Caídas complicadas, carreras, decisiones malas, por ejemplo la de Phillip Island de no entrar a cambiar. Entonces, en un equipo mediocre es cuando empezamos a buscar culpables y a enrarecer el ambiente sobre ese tipo de decisiones. Y aquí yo creo que Mar estaba por encima y piensa que Mar entonces era un crío, ¿eh? Porque, a ver, que haga eso ahora con 30 y pico años, me parece hasta medio normal, que no lo hacen todos con 30 y pico años. Pero Ya. entonces no tenía 30 y pico años, ¿vale? Entonces tenía 20 y no sé, tiene una clarividencia y un
sea, son muchas cosas al mismo tiempo. Es En talento, es todo, porque después determinación, fuera de la pista es propósito, igual, ¿eh? todo, es que todo, todo. Si llega a ser un poco más maquiavélico, que no lo quiero, no me gustan los pilotos maquiavélicos, ya en la política, bueno, en buscarse la vida para que le hagan neumáticos para él o cosas, entonces ya iba a ser la hostia. ¿Vale? Pero no veo a Mar haciendo política en ese Bueno, ya momento. lo que faltaba, que entonces tenemos que estar escuchando aquí cada fin de semana unas cosas que ya con todo lo que tenemos que escuchar cada semana ya suficiente, suficiente, pues señoría. José, no sé si alguna última sensación general que te dejan estos test, que sé que los coges muy con pinzas, sobre todo por una que no hemos tenido tampoco las mejores condiciones posiblemente en el día de No, hoy. no, no. Mira, los Entonces, tiempos, muy tío, claro. los tiempos que ese 29 y pico rueda, no te digo chantra, pero casi. Bueno, a ver, Claro, es que Bulega está en una octavo, ¿eh? pista óptima. Es que Claro, por Bulega eso está mismo. octavo. O sea Claro, por que eso en mismo. una situación Por eso normal mismo. dudo mucho que estuviese octavo Bulega. No, no. Pero, ¿alguna sensación general así de final de test antes de cortar? Bueno, pues, yo creo que las Ducati siguen estando delante, aunque aquí no arrasaron por lo que te decía yo antes, ¿vale? Ducati aquí tiene un piloto, porque todos sabemos que Pecco por motivos mil, pues está ahí, no está, anda probando otras cosas. El VR46, bueno, pues tenía un piloto solo, porque Morbidelli está lesionado, después de la tontería del otro día. Pero así y todo, ves que están ahí. ¿Vale? O sea que yo creo que Ducati sigue dominando. Si estos test hubieran sido en otro circuito, a lo mejor veríamos. La Ducati no va a cambiar. En otro circuito estaría en el mismo sitio. ¿Vale? El otro día, yo creo que la carrera del domingo la podía ganar Mar, no una Aprilia. ¿Vale? Mm, yo también lo creo. Alex, perdón. Vale. Sí, no se quedara sin neumáticos de un modo tan escandaloso. Hay algo que me llamó la atención, que no os digo que sea esto, porque tampoco tengo datos para decirlo, pero ese amortiguador inercial, que yo sepa es la primera vez que lo probó Alex, eso evidentemente te cambia el comportamiento y te cambia el comportamiento y el desgaste del neumático. ¿Vale? Y fue la primera carrera larga que yo le he visto, bueno, la llevó en la sprint, pero en la sprint tampoco te da tiempo a romperlos tanto. Y puede ser que sea eso, porque es muy raro que le pasara eso a Ducati. A otra moto es bastante normal, pero a la Ducati no es fácil, ¿vale? Que le pasara eso. Y yo creo que si no tuviera ese declive tan bestia, porque fue muy bestia, neumáticos caen todos, tío, pero no en la Sí, vuelta que le cayeron a él Alex fue descalabro. y de un pico tan Sí, sí. bestia, ¿no? Yo creo que Cliff. sí, que podría ganar la carrera. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Tengo pensado algunos vídeos. Está pendiente el de Toprak con Sebas, que hay que ponerse de acuerdo los tres en alguna fecha para hacerlo, para hablar de Toprak. Y después tengo pendiente hablar contigo algunas ideas de vídeos que creo que pueden estar interesantes para este parón. Que además, vuelvo a decir otra vez, que no es un parón tan largo. Es que en enero tenemos presentaciones, a final de enero es el shakedown y a principio de febrero son los test. O sea que Sí. tampoco, y estamos ya a final de noviembre, 18 de noviembre. O sea, estamos ahí, ya hemos pasado la mitad de noviembre. O sea que no hay tanto descanso, no hay tanto descanso. Así que nada, José, mil gracias por pasarte por aquí en esta, para mí, larga jornada de test de cerca de 9 horas de directo. Hostia, tío, ya. Hostia, no paraste a comer, tío. Hiciste 8:48 seguidas. De seguidas, sin parar, ¡pam! O sea, bueno, al final a Tío. la tarde tenía aquí un sándwich que me lo he ido comiendo poco a poco mientras hablaba Ya, bueno, pero no, sí, pero no, con vale, Diego, pero pero... comiste, pero no paraste a comer, ¿no? No, 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 Porque no, no, Dazón, no, que va, ¿por qué yo no no, aprovechaste? yo como Dazón y esa gente, esos que, como la élite, yo no, yo aquí, como la plebe, aquí, sufriendo, además, sin motos en pista, y cuando hace el parón Dazón es cuando salen las motos, increíble, es que yo he flipado. Sí, Paró Dazón y yo estaba ya me viendo lo la tabla de esperaba, tiempos y ya me lo digo, a que esperaba. empiezan a salir ahora, sale Bezzecchi, Pecco, Bulega, y yo, es que lo sabía, ahora que no hay imágenes salen, como siempre, como siempre. Ya. Sí, suele pasar. Pues
Ya, Bueno, pues eso. Pero bueno, yo es que ya lo sabe aquí, ya tengo la gente que acostumbrada y aparte a mí me gustan estas jornadas de test simplemente por jugar a los easy y a las especulaciones. Me encanta ya. ponernos aquí a mirar, ay, ¿qué es lo que ha sacado este? A ver las imágenes de esto, de esto. Y hoy era fácil porque había imágenes de Dazón. Los test de pretemporada de Malasia y Burirán y eso, que no hay imágenes, que es solo la tabla de No tiempo. hay nada. Eso sí que es fantasía, que también me las hice entera de madrugada, este año. O sea que Hostia. eso sí que ya es inventiva máxima, inventándome el fluido del aire por las diferentes aletas aerodinámicas de cada moto. No, esto se hace así para tal o cual, como si yo tuviese aquí una ingeniería aeroespacial o algo de eso, y ni mucho menos. Joder. Pues Bueno, pues nada, nada, pues ya, no sé. ya hablaremos. Sí, hablamos estos días, tío. Mil gracias de corazón, por este rato, como siempre. Muchas De gracias. nada. Y venga, buenas noches a todos. Nos vemos. Hasta Venga, un luego, saludo, tío. José. Chao, chao. Gracias, Chao. gracias.